Pues hola de nuevo, queridos oyentes. Buenas tardes. Empezamos esta segunda parte de la Pica en Flandes, como siempre, como hacemos en esta quinta temporada, abordando un asunto de un monográfico que entendemos que es de vital importancia para el mundo cívico-militar, porque son temas que desde luego nos afectan de forma directa y no porque haya un silencio generalizado, digamos, en nuestro mundo, vaya a significar que por ello nosotros vayamos a estar obligados a mantener en silencio o no a expresar una libre opinión, que además es el fundamento del régimen jurídico actual, que se basa pues, en la libertad ideológica y en la libertad de expresión. Por mucho que nos quieran amordazar, poner trabas a lo que es nuestra libre representatividad y a nuestra visibilidad, pues desde luego en la Pica en Flandes es un estilo ya iniciado desde hace muchos años de implicarnos, debatir y chapotear en cuestiones que, bueno, pues son dolorosas, son espinosas y requieren su análisis en profundidad. Y el tema que vamos a abordar en este monográfico tiene que ver con la memoria histórica, que bueno, ahora le van a maquillar el nombre y le van a llamar memoria democrática, como si así de alguna forma fueran a legitimar más sus aberrantes contenidos, o darles una especie de matiz democrático, ¿no? Memoria democrática, memoria histórica, o sea, comisión de la verdad, juicios de la verdad, las fosas, o sea, todos son cuestiones verdaderamente de mero maquillaje que encubren pues un sectarismo y un afán de, pues eso, de estigmatizar lo que se llama ahora la cultura de la cancelación. O sea, parece ser que en el nueva normalidad, pues importantes segmentos de la sociedad que yo identifico como mayoritarios, pues no vamos a poder expresarnos porque hay una cultura de la cancelación, del silenciamiento, del estigma social, y precisamente quienes imponen estas nuevas reglas del juego democrático pues son los herederos de la ETA, los sucesores del FRAC, de la FARC, perdón, y gente pues del AMPA política y del AMPA social, O sea, esa es una realidad. Pues vamos a hablar del tema de la estatua del comandante Franco, que ha sido vilmente retirada la semana pasada. Se ha generado una sustanciosa polémica de la ciudad de Melilla. Dicen que era la última estatua del comandante Franco, comandante de la Legión. Bueno, aquí, antes de entrar en el análisis, yo creo que hay que hacer una recopilación de los hechos, porque en última instancia, como estamos en un marco del Estado de Derecho, nos tenemos que fijarnos en los hechos y en los argumentos jurídicos para, a partir de ahí, hacer un análisis. Es decir, esto precisamente lo que intenta evitar la cultura de la cancelación, es decir, que no hablemos de los hechos y de las consecuencias jurídicas. Pero bueno, como nosotros somos cabezones en la Pica en Flandes, pues vamos a tratar este asunto, pues como se trata este asunto en un Estado de Derecho. Analizando los hechos. Bien, esa estatua evoca la salvación de Melilla en julio del año 21 por parte del comandante Franco, el teniente coronel Millán Astray y, bueno, cientos de legionarios y también de moros regulares que se desplazaron a marchas forzadas, primero en tierra y luego por el mar, a salvar una ciudad que era una ciudad totalmente expuesta al genocidio, como pasó en el desastre anual, porque ahora resulta que hay sujetos que intentan hacernos vender, precisamente españoles y algunos en Melilla, que bueno, que lo de anual fue un acto legítimo por parte de, digamos, las tropas rifeñas que se sentían concernidas por parte de la ocupación española, cuando todos sabemos que aquello fue un crimen de guerra horrible, ¿no? Ya vemos un poco ese planteamiento por parte de esos españoles que son capaces de justificar, pues como ha estado hablando Fernando Platón, pues los asaltos, la piratería, la cautividad, todo muy normal para algunos españoles contemporáneos, ¿no? Pero bueno, qué pena que no viviera en aquel momento de una forma como testigos directos para saber el horror que había en esa ciudad tan española como Melilla tras el desastre anual. Y allí fueron el comandante Franco. Entonces, esa estatua es una exaltación, no del generalísimo, no de la represión, no de nada que tenga que ver, que no tenga que ver con la salvación de Melilla del año 1921. Por lo tanto, es importante que vayamos a acotar estos hechos, porque nosotros hemos ganado sentencias precisamente sobre estas cuestiones fácticas,
por ejemplo, la calle del General Millán Astray en Madrid es una calle que data del año 1924 y por lo tanto no entra en el ámbito de la ley de memoria histórica. Entonces, hablar de memoria histórica es pues un error y así hay que hacerlo constar, ¿no? Bueno, como ya nos olíamos la situación, porque tenemos cierta experiencia en estas cuestiones y sabemos que estos que nos hablan de memoria democrática no respetan el Estado de Derecho, pues interpusimos hasta 4 requerimientos seguidos, a las autoridades de la ciudad de Melilla. Por cierto, que allí hay una coalición contra natura. Está el PSOE, que es un partido que, por cierto, su gran impulso electoral lo consiguió en España a través del desastre anual, porque ellos siempre sacan réditos políticos de la sangre de los españoles, y es una prueba de ello. En el año 1921 el PSOE pasó de ser una fuerza política marginal a ser una fuerza preponderante, básicamente porque agitaban siempre la tragedia de los españoles para sacar réditos políticos. Esa es la historia del PSOE. Bueno, pues está el PSOE, está un partido ahí, Coalición por Melilla, cuyo dirigente está imputado y condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo por el fraude de voto electoral, el fraude de voto por correo, mejor dicho. O sea, es como un trampas electoral. Este señor, que por cierto votó a favor de la retirada de la estatua del comandante Franco cuando estaba inhabilitado por sentencia firme del Tribunal Supremo, lo cual es otro motivo más para impugnar esa resolución. Nunca tuvo que haber votado ese señor. Ese señor tenía que haber entrado en la cárcel ya, para penar por ser un manipulador de votos por correo, junto con el PSOE. Hubo unas elecciones, no sé si son las del 2006 o 2012, en la que su partido y él en persona, personalmente, estaba mangoneando los votos por correo. Estos son los que nos hablan de memoria democrática y de representantes legítimos, el señor Merchan. Y bueno, y el presidente Melilla, que es un pobre hombre, el único representante de Ciudadanos, ese partido ya agonizante, felizmente agonizante, pues este es el que en este tripartito contra natura, pues se ha autoproclamado el presidente de la Comunidad Autónoma de Melilla, el de Ciudadanos, que está ya en la cuenta atrás, porque ese partido creo que no va a sacar ni un voto ni en Melilla ni en España. Bueno, pues estos han decidido, digamos, desoyendo todos los requerimientos de la plataforma Millán Astray, todos los requerimientos de información en base a la ley de transparencia, las alegaciones sobre que no entra el comandante Franco en la ley de la memoria histórica, las alegaciones de que se está vulnerando, como se ha vulnerado, la ley de protección del patrimonio histórico-artístico, porque hay que recordar que la estatua estaba en la zona de Melilla la Vieja, que se llama el casco histórico artístico, que es bien de interés cultural. Y ya hemos visto las máquinas picadoras, es una imagen de, bueno, que desprecia la protección del patrimonio. Vamos, o sea, lo veamos por donde lo veamos, se ha cometido una aberración jurídica. Y además se ha hecho en un día apresurado. Fue justo el día después de la votación en el pleno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, donde además el Partido Popular, en su postura siempre equidistante y mendaz, se abstuvo, porque ¿qué hace el Partido Popular si no abstenerse de estas cuestiones? Como si así lavara la cara y queda pues casi peor que el presidente de Ciudadanos o peor que el PSOE, porque el PP está para las abstenciones en temas críticos. Así está, que también es un partido que esperemos que felizmente desaparezca lo antes posible. Bueno, y además coincidiendo con el 40 aniversario del 23 de febrero, vinculando lo que es el golpe del 23F con el tema del comandante Franco y del franquismo, lo cual ya es una pirueta, eso sí, con la presencia de infinidad de reporteros gráficos, porque siempre los políticos, y hoy que alcanzamos creo que la cota de 4 millones de parados, a lo que están es a la agitación en las redes sociales y hacerse la foto y hacer notas de prensa y hablar como la concejala, la necia de la concejala de Cultura en la BBC, con un inglés que vaya inglés más cutre, señora concejala o lo que sea usted, cargo electo del PSOE, explicándole al mundo anglosajón pues quién era el comandante Franco. Claro, el entrevistador, que no está sometido a la arbitrariedad y a las subvenciones, pues le hizo preguntas incómodas. Y ella, con un inglés de andar por casa, como es el inglés que tienen todos estos cenutrios, pues hizo, como hacen siempre, el ridículo. Bueno, pues nos encontramos en esa situación. Ha habido una reacción de indignación por parte de sectores muy amplios de la sociedad melillense que no están de acuerdo con ese acto tan arbitrario y sobre todo
con la injusticia histórica de quitarle al comandante Franco ese reconocimiento que se basa sobre la salvación de una ciudad y sus miles de habitantes, que tiene narices la cosa. Y luego también hubo incluso el sábado pasado una concentración allí donde estuvo la estatua del comandante Franco, en el que participaron más de 100 melillenses. Una concentración que se ha cumplido, yo creo que es la única concentración en España donde se ha cumplido la legalidad en este año de pandemia. ¿Qué significa eso? Con comunicación previa a la delegación del gobierno, con distancia social, y sin quemar contenedores y echar adoquines a la policía, porque esas son las manifestaciones que pregona este partido y los independentistas y sus aliados. Con lo cual esto ha generado también una gran indignación en sectores televisivos, sobre todo ese infame programa del Antifa Jesús Cintora en Radio Televisión Española, cuyo programa cada programa nos cuesta a los españoles casi 100.000 euros y donde llega pues a verdaderos violentos. Ya han estado criticando esa concentración cuando, como digo, es la única que ha habido un año de pandemia, prácticamente la única, en la que se ha respetado todo y seguramente no haya habido ni un solo contagiado. Mientras estamos viendo en Barcelona esa rosa quemada, ¿cuál es la situación, no? Bueno, pues esa es la situación. Desde luego en la plataforma Vía Astray, como es nuestro estilo, llevamos ya 4 años, lo vamos a impugnar judicialmente y estamos barajando también una querella criminal, porque aquí ya se han pasado varios pueblos, y esto además hay que vincularlo, y yo creo que es muy interesante, con una reciente sentencia que de antes de ayer del Tribunal Supremo, que viene a decir lo que todos sabíamos desde el principio, que los hechos de guerra, y me refiero a los de la guerra civil y a los de la posguerra, inmediata posguerra, no pueden ser valorados por la jurisdicción penal. Y es impresionante. El Tribunal Supremo, en una votación votada por unanimidad de todos sus componentes, la Sala Segunda, ha dicho que las cuestiones de esta naturaleza hay que dejarla a los historiadores, pero no a una jurisdicción penal, que es el ridículo que llevan haciendo estas asociaciones memorialísticas, de la mano además de esta fiscala generala de la Estada, esta Dolores Delgado, que pretende judicializar estos temas. Y entonces, bueno, el Tribunal Supremo les ha dado un portazo de hecho que, bueno, que hay instituciones jurídicas milenarias como, por ejemplo, la prescripción de los delitos, las leyes de amnistía, y también el decisivo hecho de que los presuntos responsables, si es que lo fueran, están fallecidos de hace ya casi algunos más de 50 años, ¿no? Por lo tanto, es una sentencia que ha consternado a toda esta chiringuito de la memoria histórica, pero es que es de sentido común, Y esto debería hacer pensar sobre todo a los que se han puesto de perfil, como el Partido Popular y Ciudadanos, para que dejen de alimentar electoralmente esta cuestión, que además agita a la izquierda siempre con el único afán de remover el odio. Me llama mucho la atención la reacción visceral por parte de medios de comunicación, por llamarlo medios de comunicación como Público, El País, etcétera. Por cierto, El País condenado en sentencia firme por vincular a la plataforma Vía Astray con el terrorismo fascista, O sea, hay una sentencia judicial, con lo cual, pues, efectivamente, demuestra qué tipo de periodismo. Pero si seguimos estas noticias en las redes sociales, vemos cómo, además, cada vez que ponen cualquier soflama, que es todo mentira, cómo exponen fotos macabras de calaveras, de huesos, intentando remover las vísceras de las personas. Es decir, si nos ponemos a remover ese tipo de objetos óseos, pues al final ya nos vamos a volver todos unos caníbales y unos locos. Y esto es lo que pretenden precisamente estos medios de comunicación, dividir a los españoles con cuestiones que han pasado desde hace ya, pues, la friolera de casi un siglo, porque ya de paso nos podemos remontar a las guerras carlistas, a las guerras de sucesión, pues no sé, incluso hasta el asesinato de Escobedo, por parte del círculo de Antonio Pérez y la princesa de Boni. Pero bueno, con Garzón y compañía todo es posible, porque lo único que quieren es poner el cazo, cobrar la subvención y agitar el odio en los españoles para ellos mandar, repartirse las subvenciones, etcétera, etcétera. Pues nada, yo creo que con esta introducción ha quedado perfectamente fijado el plano en el que nos movemos en el monográfico. Yo cedo la palabra al coronel Manrique si quiere aportar algo al respecto. Por favor, mi coronel. Sí, la verdad es que estamos en una situación trascendental, peligrosísima.
Decía anteriormente en la primera parte de este programa que seguramente es la situación más grave que atraviesa la humanidad desde el comienzo de la era cristiana. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque comentaba que se están vulnerando nuestros derechos fundamentales no solo por el Estado, el gobierno central, desde hace un año, aquel Real Decreto de la pandemia y demás, sino por los gobiernos autonómicos, como el de Zaragoza, que impone, incluso tiene previsto confinar, encarcelar, llevar a campos de concentración a los que se nieguen a vacunarse y cosas por el estilo. Y también quitarles los bienes, expropiar los bienes. Eso el de Zaragoza, el de Aragón y en Galicia imponer la vacunación forzosa. Bueno, esos ataques a la Constitución, a los derechos fundamentales, están pasando aquí en España, por supuesto, en el resto del mundo. El problema, por eso digo que es global y aterrador, no ha pasado nunca una cosa así. Se están haciendo delante de nosotros, pero no son de ahora, como la estatua de Franco, no es lo mayor ni es nuevo. Hemos asistido hace poco al centenario de la Legión, en el que no se ha nombrado a Franco. O sea que somos culpables, o son culpables, mucha más gente que los que quitan estatuas. Hace un año, hace algo más de un año, se profanó el Valle de los Caídos y la sepultura del general Franco, del generalísimo, del jefe del Estado. Y no se movió prácticamente nadie. Es decir, tenemos lodos de aquellos polvos. Y sobre todo tenemos un Estado en descomposición que no defiende a nadie. Yo he hecho en cara a Vox, por ejemplo, que no luche, denuncie y dé auténtica, es una de las columnas vertebrales de su actuación, el que no se recuenten los votos de las elecciones por las juntas electorales. Es una cosa que pasa en silencio y no pasa nada, y luego hablamos de que si los votos y las votaciones, y estamos dejando cometer, muchos de los miembros de esas juntas son jueces, además, no se pueden alegar ignorancia, el que, sinceramente, entonces, por supuesto que va a haber fraude en el voto por correo. Si es que, claro, si luego no hacemos ese mecanismo legal impuesto obligado, que son las juntas, que las juntas electorales recuenten los votos, pues así estamos. Y se cercena el resto de los derechos fundamentales de reunión, de domicilio, y no pasa nada, estamos transgrediendo, y eso tampoco, que yo sepa, debería ser la columna vertebral de todos los partidos políticos, por supuesto de Vox. ¿Qué es esto de que un gobierno, ya no el central, sino un gobierno autonómico, vaya por encima en el mal camino del gobierno central? Bueno, pues estamos viendo. Esto pasa y no hacemos nada. Estamos dejando que se produzcan muchos polvos, que se manchen nuestras vestiduras, las vestiduras de nuestros dirigentes, de todos los ámbitos, políticos, militares, religiosos, con muchos polvos que luego traen estos lodos. No podemos seguir así, y si seguimos así, vamos a la destrucción. Y parte decía, comentaba anteriormente, las Fuerzas Armadas tienen, por el artículo 8 de la Constitución, el deber no solo de defender Gibraltar o las Canarias, o sea, la integridad territorial, Cataluña, que no lo hacen prácticamente, de hecho no lo hacen, silban y miran y se ponen de perfil, sino el ordenamiento constitucional, y tampoco lo hacen. Y los españoles que juramos la bandera, también. Bueno, ante esa reflexión de orden genérico quería poner esto que hemos comentado y que tan magníficamente has expuesto. Paso la palabra. Muchas gracias, mi coronel, por su intervención. Cedo la palabra al coronel Collins. Adelante, mi coronel. Claro, es que ustedes, señores oyentes, pues tienen que saber y tener muy en cuenta que los socialistas de Sánchez Negrín y los comunistas de Podemos pues tienen una mentalidad totalitaria, y para comprender cómo actúan pues deben conocer cómo lo hacían los soviéticos, que son su modelo. En la URSS no existía más verdad
que la que establecía el Partido Comunista. El partido definía qué se debía saber, qué se debía ocultar y qué se debía difundir. Lo demás no existía, y si alguien usaba algo distinto de lo ordenado por el partido, pues lo ninguneaban y lo remitían a un gulag. Bueno, cuando esta gente, los de Sánchez Negrín y los de Podemos, decir lo que quiera, siempre que no ofenda a otros en su intimidad y en su honor. No, esto es lo que creemos ustedes y yo. Lo que ellos llaman libertad de expresión es el control absoluto de la información por ellos. Al que no sigue sus consignas, pues lo ningunean y lo mandan al gulag, pues al gulag de la inopia, donde se pierde ahí, se queda desvanecido. ¿Y cómo lo hacen en un Estado formalmente democrático como es el nuestro? Pues con el dinero suyo y mío, con los abusivos impuestos que nos sacan con coacción, compran al mundo de la información para que les sea favorable. Una buena época para eso, porque los periódicos en papel están todos al borde de la ruina y viven de subvenciones estatales más o menos encubiertas. Las televisiones son todas estatales o el español está comprado por el gobierno a sí mismo. No tiene entidad para financiarse y sobrevivir sin ayuda estatal. Menos mal que todavía podemos ver películas extranjeras. La literatura tampoco pasa una buena época y está sometida pues, a una dura censura que suelen ejercer las editoriales. Solamente queda con cierta libertad Internet, aunque también los propietarios, es decir, los que podríamos llamar editores, pretenden ejercer censura de lo que no les gusta. Y se permiten castigar prohibiendo su uso una temporada a los que ponen cosas que no le gustan al propietario de la red social, aunque estén permitidas por las leyes civiles. En definitiva, hay libertad de expresión para el rapero Asel, pero no para Vox, que se le ataca violentamente en Cataluña con apoyo de la Generalidad. Hay libertad de expresión para los enemigos de España, los que agreden a sus símbolos y al rey. Hay libertad de expresión para los etarras, que son comunistas y separatistas, pero no para las víctimas del terrorismo, que el gobierno ha hecho todo lo posible por dividirlas y anularlas. Hay libertad de expresión para denigrar a Franco, como es el caso que estamos comentando, y difundir todo tipo de embustes sobre él. Pero si usted dice que el padre del señor Iglesias era un terrorista, le echan encima todos los medios mercenarios e incluso los de su mismo partido se le echan encima, como le pasó a doña Cayetana Álvarez de Toledo, que su propio partido la cesó como portavoz. Bien, es verdad que puso otro motivo, otra disculpa, pero yo creo que el motivo fundamental era este. Decía las verdades. Bueno, no solo esto, quieren publicar, que ya lo hemos comentado también, una ley que les faculte para sancionar a los que les caigan mal, a los comunistas de Podemos y a los socialistas de Sánchez Negrín. Una ley de memoria histórica totalmente stalinista e impropia de una nación que se dice democrática. Quieren borrar la historia de España que no les gusta. Pero les digo una cosa, no lo van a lograr, porque las mentiras que cuentan los profesores infames a los niños, las patrañas de los profesionales de los medios comprados y sectarios, las declaraciones malintencionadas y mendaces de escritores mediocres no van a prevalecer. Es imposible. La verdad siempre saldrá a flote, no lo duden. Muchísimas gracias, mi coronel, por su intervención y por seguir el orden de intervenciones. Cedo la palabra a don Fernando Platón. Adelante, don Fernando. Bueno, pues me duele mucho lo de la historia de la estatua de Franco de Melilla, sobre todo porque soy hijo de Melilla. Nací allí y viví durante los primeros 13 años. Y es algo triste. Sobre todo, además, porque esta estatua tiene una historia muy particular. Mientras que en la vida de Franco fueron muchos los que se dedicaron a hacerles homenajes, poner estatuas, darle títulos. Por ejemplo, como la Universidad de Salamanca, que le dio el título de doctor honoris causa. Y luego
después de muerto, se apresuraron enseguida, posteriormente, a retirárselo, cuando ya el viento soplaba de otro lado, es decir, auténticos lameculos del poder. Curiosamente, la estatua de Franco de Melilla es la única que no se levantó en vida de Franco. Se puso en 1978, cuando ya hacía más de 2 años que Franco había muerto, y donde recordaba un hecho militar suyo distinto de su etapa de jefatura del Estado, y al cual la sociedad le estaba muy agradecido, porque realmente la llegada de la Legión, que sí, históricamente no fue la primera tropa que llegó, porque llegó el regimiento de la Corona, pero ese estaba formado por soldados de reemplazo, con mucha menor capacidad para lo que era la dura lucha contra las amenazas que estaban de los moros, que habían llegado a tomar el Gurugú. Y para quien no conozca Melilla, Melilla está al lado del mar y el Gurugú es un monte que está muy cerca, de 600 metros de altura, que domina completamente la ciudad. Es decir, desde Melilla no puedes dejar de ver el Gurugú y desde el Gurugú controlas todo el llano allí debajo. Las poblaciones cercanas como Nador habían sido ocupadas matando a todos los españoles que allí quedaban, que se habían refugiado en la fábrica de harinas. Entonces, en esa situación fue cuando llegó la Legión, cuando logró establecer un perímetro defensivo. Allí tuvo lugar la acción del bloqueo de la muerte, defendiendo de los ataques. Y eso es lo que recordaba esa estatua. No estaba recordando ningún hecho vinculado con su etapa como jefe del Estado. Por lo tanto, resulta absolutamente absurdo, carente de todo sentido histórico, la retirada de dicha estatua. Y ya no quiero pasarme más de tiempo. Bueno, pues muy bien, nos hemos tenido al tiempo, es importante. Las reflexiones, sus aportaciones han enriquecido este debate, desde luego. Es evidente que esa estatua no está fuera de la ley, es evidente que la retirada de esa estatua sí que está fuera de la ley. Y es evidente que igual que hay personas que tienen que ir a la cárcel por manipular el voto por correo, habrá personas que quizá tengan que ir a la cárcel por cometer un acto de arbitrariedad de esta naturaleza. Porque en última instancia las autoridades solo aprenden de esta manera. Entonces ya basta de adoptar posturas abstencionistas como el Partido Popular ante estas cuestiones, y es hora de tomar acciones judiciales, porque solamente de esta manera van a respetar la historia y a los héroes. Y ya llevamos en España, como bien ha dicho el coronel Manrique, demasiadas décadas aguantando porque hemos preferido mirar a otro lado o no actuar. Y es hora de que el mundo cívico-militar, además que es el mundo que puede hablar y expresarse en libertad, tome partido. Y yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a todas las asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas que tomen ejemplo de la plataforma Vía Nastrae. Esto no significa que seamos mejores que nadie, al contrario, cometemos errores como cualquier organización, pero no podemos como colectivo seguir mirando a otro lado. Hay que tomar partido, hay que dejar de abstenerse, de pensar que es mejor no meterse en charcos, al contrario, porque en última instancia estamos siendo cómplices de esa situación, estamos siendo corresponsables por el simple hecho de no actuar, y no es por poner medallas, no es hora de ponerse medallas, es hora de unirnos todos y acometer en el marco de la ley, utilizando los instrumentos que nos da el derecho y sobre todo teniendo también visibilidad. Así que desde aquí, desde la PICA en Flandes y como secretario de la plataforma, dar mi enhorabuena a los veteranos legionarios que se han concentrado en Melilla, casi 100. Da igual que nos ridiculice la prensa de la extrema izquierda, si siempre nos van a tachar de terroristas, fascistas, como ha hecho el país, si es que con ellos no hay posible debate. Lo importante es llegar a la mayoría del pueblo español, para que tomen conciencia. Y de luego yo creo que esa concentración ejemplar ha sido un detonante importante para que el pueblo de Melilla tome partido y no se abstenga como el Partido Popular, sino que a partir de ahora tomen conciencia y sobre todo sepan qué es lo que quieren esconder a toda costa, que como bien ha comentado Fernando Platón, esos legionarios, esos moros regulares que se desplazaron desde otras partes del protectorado, esas tropas peninsulares de reemplazo fueron a salvar Melilla, porque Melilla estaba en un trance de supervivencia
El monte Gurugú, como bien ha comentado don Fernando Platón, domina la ciudad y estaba tomado por los rebeldes, con sus cañones de última generación alemanes. Iban a abatir la población urbana, iban a asesinar a miles de niños, de mujeres, de heridos, y en este contexto es cuando fue la legión. Fueron también moros regulares, fueron soldados peninsulares y gracias a eso se salvó esa ciudad. Eso es lo que quieren ocultarnos a la opinión pública, que el comandante Franco, en esa acción en particular, dejando al margen el resto de su vida, tuvo un papel heroico, ejemplar, admirado en el mundo entero por su valor, por su determinación, por su frialdad, por su patriotismo. Y desde luego el mundo cívico-militar del que nosotros formamos parte nos enorgullecemos de ese acto militar, como patriotas que somos, dejando al margen otras cuestiones. Pero en ese hecho decisivo, esa estatua tiene que ser repuesta lo antes posible. Así que muchas gracias por su atención, muchas gracias por su participación y de luego en la Pica en Flandes, como ven, nos mojamos en estas cuestiones y en otras. Muchísimas gracias, que pasen buena tarde. Compartan los podcasts, por favor.